A veces, la frialdad de un hombre no es silencio, es un grito ahogado, y pocas mujeres se dan cuenta de ello a tiempo. Quiero que respires hondo ahora, porque lo que voy a contarte no se trata de actitudes obvias, ni de esos comportamientos que cualquiera puede interpretar. Se trata de lo que siente un hombre cuando empieza a alejarse emocionalmente, y de la verdad oculta que nunca ha podido expresar con palabras. Casi siempre, esa frialdad aparece de forma sutil. Primero se vuelve más serio, luego, más callado. Parece presente pero distante al mismo tiempo, como si estuviera en dos lugares distintos, físicamente a tu lado, pero internamente atrapado en algún lugar al que no puedes entrar. Y tú lo sientes. Lo sientes porque la energía cambia. Algo dentro de él se retrae, y algo dentro de ti se inquieta. Y entonces empiezas a intentar descifrar lo que está pasando. Repasas conversaciones, recuerdas actitudes, buscas fallos, te preguntas si ha perdido el interés, si hay otra persona, si simplemente se ha cansado. Pero lo que casi nadie te ha dicho es que, detrás de esa aparente frialdad, hay emociones tan intensas que él mismo no sabe cómo manejarlas. Un hombre rara vez se aleja porque ha dejado de sentir. De hecho, muchos se alejan precisamente porque sienten más de lo que pueden manejar. Y quiero que imagines este escenario por un momento. Un hombre parado frente a ti, callado, rígido, evitando mirarte a los ojos. Para mucha gente, esto parece frialdad, pero para él, puede ser protección. No protección contra ti, sino protección contra lo que siente cuando está contigo. Porque, cuando un hombre se da cuenta de que algo es tan importante que puede hacerle daño, su primera reacción es levantar un muro. Es como un reflejo automático, una defensa silenciosa. No lo anuncia, simplemente lo hace. Se aleja, se vuelve duro, cambia el tono, responde menos, da poco, guarda mucho. Y sé que, para ti, esto puede ser profundamente doloroso, porque lo miras y te preguntas, ¿por qué no habla? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se cierra justo cuando más intento acercarme? Pero la verdad es que, dentro de él, hay una confusión que nunca aprendió a organizar. Desde pequeño, le enseñaron a ser fuerte, a no mostrar fragilidad, a no pedir ayuda, a no correr el riesgo de ser visto como emocionalmente vulnerable. Entonces, cuando te mira y se da cuenta de que despiertas en él sentimientos reales, sentimientos que pueden derribar toda la estructura emocional que ha construido a lo largo de su vida, ¿sabes lo que hace? Se vuelve frío, no porque no ame, no porque no sienta, no porque no le importe, sino porque teme perder el control sobre algo que le ha conmovido profundamente. Y aquí es donde comienza la parte más importante. Cuando un hombre se vuelve frío, está luchando contra algo dentro de él que no puede nombrar. Es una mezcla de miedo, profundidad emocional, expectativas internas y el temor de no ser suficiente. Teme fallarte, teme decepcionarte, teme entregarse, y luego no poder mantenerlo. Teme la intensidad, teme la conexión verdadera, y a veces incluso teme su propia felicidad. Por eso, su frialdad no es el fin, es un síntoma, una señal de que hay un conflicto interno y de que tú estás en el centro de él, aunque él no lo verbalice, aunque intente ocultarlo, aunque prefiera parecer distante en lugar de admitir la verdad. Y quiero que lo entiendas sin prisas, porque ese primer paso, ver lo que hay detrás de la superficie, lo cambia todo. Te acerca a la verdad y te permite ver su frialdad no como un ataque, sino como una revelación. Está luchando emocionalmente, pero lucha en silencio, y cuando lo comprendes, el juego cambia por completo. La frialdad de un hombre casi nunca comienza de forma dramática. Surge como un pequeño silencio, un retraso en la respuesta, una mirada que dura menos de lo que solía durar. Y es precisamente por eso que tantas mujeres tardan en darse cuenta de lo que está pasando, porque al principio, solo parece cansancio, solo parece distracción, solo parece una fase. Pero detrás de esa fase, hay un movimiento emocional interno que él mismo no entiende, y que poco a poco, comienza a transformar toda la dinámica entre ustedes. Casi siempre, este cambio ocurre después de algún momento significativo para él. No tiene por qué ser una pelea, ni una conversación difícil. A veces es solo un comentario tuyo que le ha afectado más de lo que imaginas. A veces es algo que él ha percibido en ti,
A veces es el miedo a repetir una historia que ya le ha hecho daño antes. Y de repente, él comienza a observarte con más atención, analiza tus gestos, tus reacciones, tus palabras, y eso, en lugar de acercarlo, lo pone en estado de alerta. Él no dice nada, él no admite nada, él solo cambia, y tú sientes ese cambio, aunque nadie a tu alrededor lo entienda. Porque las mujeres notan los cambios en el aire, en las vibraciones, en los detalles. Te das cuenta de que él está ahí, pero no está, que te escucha, pero no entra en la conversación, que sonríe, pero la sonrisa no llega a sus ojos. Esos ojos que antes te buscaban con ganas ahora se desvían. Esos toques espontáneos que él hacía sin pensar, ahora parecen calculados, contenidos o inexistentes. Y mientras tú intentas encontrarle lógica a esto, él intenta huir de la lógica que siente. Él cree que mostrarse frío le impedirá salir herido. Él cree que alejarse un poco de ti le devolverá la sensación de control. Él cree que retroceder emocionalmente es una forma de protegerse, pero, internamente, está dividido. Quiero que imagines una escena común, casi banal, pero llena de significado. Ustedes dos solos al final del día, la casa tranquila, la luz suave, él jugando con su celular, fingiendo estar distraído. Tú cerca, pero no tanto. Él percibe tu presencia, percibe tu silencio, percibe tu expectativa, y eso hace que su corazón se estreche de una manera que no sabe manejar. Siente tu energía, siente que estás tratando de entender lo que está pasando, siente tu cuidado, y eso lo desarma. Y cuando un hombre comienza a desarmarse emocionalmente, la reacción automática es cerrarse. Quiere tocarte, pero no lo hace. Quiere mirarte, pero desvía la mirada. Quiere hablar, pero se traga las palabras. Y mientras tanto intentas llenar el silencio con más conversación, con más cariño, con más presencia. Pero él lo interpreta como presión, no porque estés haciendo algo mal, sino porque está frágil por dentro. Sí, frágil. Su frialdad no es fuerza, es debilidad intentando parecer fuerte. Y lo más doloroso es que tú ves lo que está pasando. Notas las microexpresiones, la forma en que respira hondo antes de hablar, la forma en que responde con frases cortas, casi siempre evitando abrir cualquier puerta emocional. Te das cuenta de que retrocede cuando tú avanzas, y avanza cuando tú finalmente te cansas. Es un juego invisible, pero real. Un juego en el que tú nunca pediste participar, pero que él inició sin darse cuenta. Y detrás de ese comportamiento, siempre hay una historia. Puede ser miedo al abandono, puede ser miedo al rechazo, puede ser miedo a no ser suficiente, puede ser un trauma antiguo, puede ser la sensación de que, si entrega su corazón de verdad, perderá el control de su propia vida. Y él no te dice nada de esto porque, en su cabeza, la vulnerabilidad parece debilidad, pedir ayuda parece humillación, admitir el miedo parece derrota, así que se esconde detrás de respuestas frías, miradas vacías, pausas largas y silencios pesados. Se viste con la frialdad como si fuera una armadura, pero es una armadura que lo ahoga. Lo más interesante, y lo más triste, es que su frialdad dice mucho más de lo que él imagina. La delata, la expone, la revela, revela todo lo que él intenta ocultar de sí mismo. Revela sentimientos que él no sabe manejar. Revela el impacto que tú tienes en él. Y es por eso que, incluso cuando parece distante, él todavía te observa. Se da cuenta cuando cambias el tono, cuando te quedas más callada, cuando empiezas a protegerte también. Lo percibe, lo siente, y por mucho que intente negarlo, eso le afecta profundamente, porque en el fondo, tiene miedo de que te canses de su frialdad, miedo de perderte, miedo de que esa protección que ha creado se convierta precisamente en la razón por la que te vas. Pero él no sabe cómo romper ese ciclo. Y aquí es donde se pierden la mayoría de las relaciones, no porque falte amor, sino porque falta comprensión de lo que realmente está sucediendo dentro de él. La frialdad masculina es un fenómeno que muchas mujeres interpretan como desinterés, pero, en la mayoría de los casos, es exactamente lo contrario. Un hombre no se distancia porque siente poco, se distancia porque siente demasiado y no sabe qué hacer con ello. Y esta es una verdad que casi nadie explica.
salvo en algunos estudios más profundos sobre el comportamiento, o en un cierto manual que muchas mujeres solo después se dan cuenta de que deberían haber leído al principio, un manual que revela, con detalle, lo que realmente ocurre en la mente masculina cuando intenta ocultar sus propios sentimientos. Y es sobre este proceso interno, sobre el que quiero hablarte ahora. Porque cuando entiendes lo que hay detrás de su frialdad, ves no solo el comportamiento, sino la causa. Y cuando ves la causa, todo cambia. Tu reacción cambia, tus expectativas cambian, tu posición emocional cambia. Lo primero que debes comprender es que la mayoría de los hombres nunca han aprendido a gestionar las emociones profundas. Han aprendido a luchar, a resolver, a soportar, a sobrevivir, pero no han aprendido a sentir, al menos, no a sentir de forma consciente. Entonces, cuando aparece una mujer que despierta en ellos algo real, algo que llega más allá del ego, más allá del deseo, más allá de cualquier relación superficial que hayan vivido, eso desorganiza todo su interior. ¿Y cómo reacciona ante la desorganización? Con retraimiento, teme la intensidad, tiembla ante la profundidad, le asusta la posibilidad de entregar el control. No porque hayas hecho algo mal, sino porque internamente siente que está lidiando con una fuerza emocional que no domina. Para muchos hombres, amar es como llevar dinamita en el pecho. Se mueve, vibra, se activa, amenaza con romper defensas internas muy antiguas. Y es precisamente por eso que se aleja cuando empieza a sentir más. Su frialdad es un intento de estabilizar lo que está turbulento en su interior. Es como si dijera en silencio, necesito respirar, necesito reorganizarme, no puedo perderme en esto. Pero él no te lo dice con palabras, te lo dice a través del silencio, a través de respuestas cortas, a través de cambios sutiles que parecen indiferencia, pero que, en realidad, son miedo. Y hay algo aún más profundo. Cuando un hombre quiere de verdad a alguien, automáticamente entra en un estado de autoevaluación. Empieza a preguntarse si es suficiente, si puede corresponder, si tiene lo que tú mereces, si puede darte lo que esperas. Y si, en algún momento, mira hacia adentro y ve defectos, miedos, inseguridades, traumas, cree que alejarse es menos doloroso que decepcionarte. Por eso tantos hombres se vuelven fríos justo cuando el vínculo es más fuerte. La paradoja es cruel, pero real. Se aleja para no perderte, pero ese alejamiento es precisamente lo que pone en peligro la relación. Y hay más. Cuando un hombre siente que alguien puede tocarlo emocionalmente, revive recuerdos que no siempre sabe que lleva consigo. Recuerdos de rechazo, de abandono, de relaciones que fracasaron, de expectativas que no pudo cumplir. Recuerda la sensación de fracaso emocional, aunque sea de forma involuntaria. Entonces se blinda, se cierra, crea patrones de silencio como defensa. Por eso sientes que cuando intentas acercarte, él se encoge. Por eso, cuando le muestras cariño, él te devuelve distancia. Por eso, cuando le ofreces presencia, él responde con ausencia. No porque no te quiera, sino porque tiene miedo de que veas lo que hay dentro de él. Un hombre que no se siente tan fuerte como parece. Y mientras tanto, la mujer que ama, o que le ha marcado profundamente, intenta interpretar todo esto. Pero desde fuera, el movimiento es confuso. Te busca, y luego huye. Se abre y luego se cierra. Te desea y luego se distancia. Crea conexión y luego crea frío. Para ti, es una contradicción. Para él, es supervivencia emocional. Y aquí hay un detalle que casi nadie te cuenta. En el momento exacto en que surge la frialdad, el hombre se encuentra en conflicto entre dos fuerzas internas, la del deseo y la del miedo. Te quiere, de verdad, pero teme que la intensidad de ese deseo exponga sus debilidades, sus defectos, su vulnerabilidad emocional. Para muchos hombres, el amor viene acompañado de un espejo, y ese espejo muestra todo lo que él intenta ocultar al mundo. Por eso se calla, por eso se distancia, por eso evita las conversaciones profundas, por eso cambia el tono de voz, por eso parece irritado por cosas pequeñas, por eso se muestra desinteresado en momentos que antes eran naturales entre ustedes. No está enfadado contigo, está enfadado con lo que siente y no puede controlar. Y hay algo aún más importante. Cuando un hombre está emocionalmente alterado,
Cualquier gesto tuyo cobra mucho más peso de lo que imaginas. Una mirada tuya puede afectarle. Una frase tuya puede conmoverle demasiado. Un silencio tuyo puede ponerle en alerta. Lo siente todo pero no muestra nada. Es como si fueras una presencia capaz de activar todo lo que hay dentro de él, incluso lo que intenta enterrar. Por eso muchos hombres solo muestran la verdad después de que una mujer se aleja, porque cuando ella se va, la presión emocional dentro de él disminuye, y entonces él siente, con más intensidad, con más claridad, con más dolor. Y es por eso también que tantas mujeres dicen no entender cómo un hombre puede mostrarse frío, y luego, de repente, buscar, extrañar, mostrar arrepentimiento, enviar mensajes a altas horas de la noche, intentar retomar el contacto. No volvió porque tú desapareciste, volvió porque, sin la presión que él mismo creó, sus sentimientos emergieron con fuerza. Su corazón no estaba apagado, estaba oculto. Y entender esto es esencial para que puedas ver con claridad la dinámica emocional que se produce cuando un hombre entra en ese estado de retraimiento. La frialdad no es falta de amor, es falta de estructura emocional para amar como él quisiera, y es precisamente aquí donde muchas mujeres comienzan a ver lo que él realmente siente, algo que solo queda claro después de que comprenden profundamente cómo funciona la mente masculina por dentro. Algo que muchas solo perciben después de leer un cierto manual que revela, sin filtros, los mecanismos internos que los hombres nunca pueden admitir en voz alta. Hay un punto crítico que casi todas las mujeres deben comprender. Cuando un hombre entra en este estado de frialdad, no se da cuenta, hasta que es demasiado tarde, de lo mucho que esta actitud puede destruir el vínculo que existe entre ustedes. Él cree que solo está ganando espacio, solo protegiéndose, solo respirando. Pero mientras tanto tú te alejas poco a poco, y cuando finalmente se da cuenta de lo que está perdiendo, a menudo ya ha perdido demasiado. La frialdad masculina tiene un efecto silencioso, pero extremadamente devastador. Mientras él intenta protegerse, te hace daño sin darse cuenta. Mientras él intenta controlar sus propias emociones, descontrola las tuyas. Mientras él retrocede por miedo, tú lo interpretas como desinterés. Y esa diferencia de interpretación crea una distancia que, si no se comprende a tiempo, se convierte en un abismo. Y quiero que lo imagines con claridad, porque esa es la parte que él nunca puede ver por sí mismo. Cada pequeño silencio suyo construye un muro. Cada respuesta breve crea una grieta en la seguridad emocional que sentías a su lado. Cada mirada desviada te hace cuestionar el valor que tienes en su vida. Y no porque seas insegura, sino porque su energía cambia de una manera que cualquier mujer sensible percibe inmediatamente. Empiezas a pensar más de lo que deberías. Empiezas a exigirte. Empiezas a intentar llenar el vacío que aparece entre vosotros. Empiezas a intentar salvar la conexión tú sola. Y ese es el momento más peligroso para la relación, porque es cuando tú, sin darte cuenta, empiezas a invertir el doble, mientras él invierte la mitad. Es cuando intentas hablar y él dice, no es nada. Es cuando intentas acercarte y él dice, todo está bien, pero nada está bien. Él lo sabe, tú lo sabes, solo que nadie lo dice en voz alta. Su frialdad se convierte en un fantasma entre ustedes, un fantasma que crece cada vez más, ocupando el espacio que antes era de cariño, de compañerismo, de intercambio. Y si ignoras estas señales, si sigues insistiendo sin entender la causa profunda, lo que ocurre es un proceso emocional cruel. Tú te desgastas intentando alcanzarlo. Él se siente presionado y se aleja aún más, y la relación entra en un ciclo de dolor que ninguno de los dos sabe cómo romper. Él se retrae, tú te haces daño, él se cierra, tú intentas abrirte, él huye, tú te cansas, y cuando finalmente te rindes, cuando finalmente decides dejar de perseguir la conexión tú sola, es entonces cuando él despierta, es entonces cuando siente el impacto de su propia frialdad. Porque para muchos hombres, la percepción de lo que realmente han perdido solo llega con la ausencia. Solo se dan cuenta del valor de tu presencia cuando la casa se queda demasiado silenciosa, cuando el móvil ya no vibra, cuando tu energía ya no ilumina sus días, cuando mira a su alrededor y ve que su mundo se ha quedado pequeño sin ti. Y eso le duele.
Le duele de verdad, pero le duele tarde. Pero hay un detalle aún más importante. La frialdad masculina no solo destruye la relación, destruye la imagen que tenías de él. Y eso es muy grave, porque, para una mujer, cuando la imagen emocional de un hombre se rompe, no basta con que él pida perdón, no basta con que vuelva, no basta con que diga que te ha echado de menos. Cuando su frialdad te hace dudar de tu propio valor, te hace cuestionar tu intuición, te hace sentir sola incluso estando acompañada. Algo dentro de ti también se retrae, algo dentro de ti también se enfría. Y ese es el mayor riesgo de todos. Cuando dos corazones se retraen al mismo tiempo, la relación comienza a morir lentamente, no por falta de amor, sino por falta de comprensión. Porque mientras tú sufres por su frialdad, él sufre por el miedo. Mientras tú piensas que él no siente nada, él siente todo lo que no puede expresar. Mientras tú crees que él no te da prioridad, él cree que no es lo suficientemente bueno para ti. Es un desacuerdo que podría evitarse, pero que se vuelve inevitable cuando nadie entiende lo que está pasando bajo la superficie. Y aquí está la verdadera urgencia de esta situación. Si no entiendes la causa de su frialdad, terminas reaccionando a la consecuencia, no a la raíz. Intentas resolverlo con más mensajes, más conversaciones, más cariño, y eso, para él, aumenta la presión interna. Él se cierra más. Tú insistes más. Él huye más. Tú te haces más daño. Es un ciclo que se alimenta del dolor y la frustración. Pero cuando comprendes la verdad oculta detrás de su frialdad, recuperas el poder emocional de la situación, porque dejas de reaccionar a su comportamiento y empiezas a ver la emoción que hay detrás. Y ese cambio te aporta claridad, fuerza y equilibrio. ¿Cuál es la consecuencia de ignorar esto? Es perder una conexión que tenía potencial. Es permitir que sus miedos dominen la relación. Es dejar que la frialdad venza al sentimiento. Es permitir que su silencio borre lo que han construido. Pero ¿cuál es la consecuencia de entender esto a tiempo? Es saber exactamente cómo actuar sin lastimarte. Es no dejar que su comportamiento defina tu valor. Es no perderse tratando de salvar a alguien que se esconde de sí mismo. Y, sobre todo, es evitar que su frialdad destruya a la mujer que eres. Al final, cuando su frialdad ya ha dejado huellas en tu corazón, y ya has recorrido todas las preguntas posibles dentro de ti, llega un momento en que la verdad finalmente se revela. No la verdad de lo que él muestra, sino la verdad de lo que él esconde. Y esa es la parte más silenciosa y profunda de este proceso. La frialdad no es su verdadera personalidad, es su defensa, su protección, su miedo. La tentación de esconderse detrás de un muro emocional que él cree que es más seguro que permitirte ver quién es realmente por dentro. Y por mucho que duela admitirlo, la frialdad de un hombre nunca es simple. Es un reflejo, un síntoma, una petición de ayuda que él no sabe cómo hacer, y también un reflejo de la intensidad que despiertas en él. Cuando un hombre no siente nada, es ligero, despreocupado, disponible, sencillo, no huye, no se enfría, no levanta muros. Simplemente sigue con su vida, sin grandes conflictos internos, sin resistencia. Pero cuando un hombre siente de verdad, comienza a librar batallas dentro de su propio pecho, batallas que nunca ves, pero sientes. Y es precisamente por eso que la frialdad duele, porque aparece justo cuando había conexión, cuando había entrega, cuando había profundidad. Y aquí, quiero que entiendas algo con todo el cuidado del mundo. Su frialdad no es un reflejo de tu valor. No se trata de ti. No se trata de algo que hayas hecho. No se trata de algo que hayas dejado de hacer. Se trata de lo que él teme enfrentar dentro de sí mismo. Y esa conciencia te devuelve algo esencial, el poder sobre tu propia historia emocional. Porque cuando entiendes que su frialdad no es culpa tuya, dejas de menospreciarte. Cuando entiendes que ella no define lo que mereces, dejas de suplicar por migajas. Cuando entiendes que no tiene nada que ver con tu brillo, tu fuerza, tu esencia, dejas de intentar arreglar a alguien que solo puede curarse a sí mismo. La verdad oculta detrás de su frialdad no es falta de amor, es falta de preparación emocional para lidiar con todo lo que despiertas. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que lo ves,
Cambia la forma en que te ves a ti misma y cambia la forma en que ves la relación, porque cuando entiendes lo que realmente sucede, dejas de mendigar afecto, dejas de intentar arrancar sentimientos de alguien que está ocupado tratando de ocultarlos, dejas de lastimarte tratando de descifrar un silencio que nunca fue sobre ti, y, finalmente, empiezas a protegerte también, no por venganza, no por orgullo, sino por amor propio. Y cuando te proteges, ocurre algo importante. Empiezas a ver la situación con claridad. Dejas de aceptar su versión fría como normal. Dejas de intentar salvar lo que él mismo está destruyendo. Dejas de cargar sola con el peso de dos personas. Y es en ese momento cuando muchos hombres finalmente despiertan. Porque cuando recuperas tu energía y dejas de perseguirlo, él lo siente. Lo siente profundamente. Se da cuenta del silencio que antes ignoraba. Se da cuenta del vacío que antes no le molestaba. Se da cuenta de la falta de la mujer que lo tocaba sin invadirlo, que lo amaba sin forzarlo, que lo entendía sin justificarlo todo. Y entonces se enfrenta a algo que intentó evitar, su propia verdad emocional. Se da cuenta de que se alejó de ti, pero no de lo que siente. Se da cuenta de que te dejó esperando, pero no dejó de quererte. Se da cuenta de que creó distancia, pero no logró romper el vínculo. Y en ese momento finalmente entiende que la frialdad no era protección, era pérdida. Pérdida de tiempo, pérdida de conexiones, pérdida de intensidad, pérdida de la mujer que lo veía por dentro. Pero no tienes que vivir esta historia a ciegas. No tienes que hacerte daño intentando interpretar lo que está entre líneas. No tienes que sufrir intentando adivinar lo que él mismo no sabe explicar. Si realmente quieres comprender lo que ocurre dentro de un hombre cuando ama, cuando teme, cuando se entrega, cuando huye, cuando crea barreras y cuando finalmente derriba esas barreras, hay un camino que facilita todo eso. Y si quieres entender de verdad cómo funciona la mente masculina por dentro, te recomiendo un manual llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Porque, cuando entiendes a un hombre por dentro, ya no hay frialdad que te confunda, ni silencio que te destruya. Hay claridad, hay fuerza, hay elección, y sobre todo, existe la mujer poderosa que siempre has sido, solo que ahora consciente, preparada y emocionalmente blindada para no volver a aceptar nunca más menos de lo que te mereces.